Sí, así es, ok, por ahí nos quedamos, sí. Desglosamos. Vamos a continuar. Solo voy a cargar la presentación. Esperemos que no nos vaya a fallar el internet. Dios quiera que no. Y estoy aquí en la universidad y está bien lento esto. No sé si hay mucha gente conectada o qué es lo que pasará. Pero sí causa ansiedad estar viendo eso, que no se activa. Que muy bien, tengo 17 ahorita. Voy a comenzar a pasar lista para que aprovechemos el tiempo. Mientras se une el resto, hoy es 12, ¿verdad? Vamos a ver, Marco Antonio. Presente, doctor. Excelente, Marco. Kevin, Israel. Presente, doctor. Excelente, Kevin. David Esaú. Presente, doctor. Muy bien. Obdulio Isaías. Presente. Eso. Ana Isabel. Presente. Excelente, Ana. Alison Fernanda. Muy bien, Alison. Carlos Daniel. Presente, doctor. Excelente, Carlos. Rafael Antonio. Entrado todavía. Irma. No ha entrado Irma todavía. Carlos Daniel. Alison Stephanie. Presente. Muy bien, Alison. Astrid Dayanara. Astrid. Ashley Stephanie. Dariana Presente, Gibel. Ok, permítame, Ashley. Muy bien. Dariana Gibeli. Presente, doctor. Hoy sí lo dije bien hoy sí. Sí, hoy sí lo dijo bien. Ok, vamos a ver, muy bien. Vamos a emitir a Irma. Eduardo Mauricio. Eduardo Alfredo. Giovanni Alexander. Aquí, doctor. Excelente, Giovanni. Elías Javier. Elías. Sonia Gabriela. Presente. Perfecto, Sonia. Roberto Josué. Valerie Raquel. Juan Ramón. Presente, doctor. Perfecto. Cristi Samara. Paola. Presente, doctor. Excelente, Paola. Nilson Alberto. Presente, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, estábamos ayer discutiendo y estábamos hablando de lo que era la demografía. Desglosamos, antier fue la cuestión. Desglosamos pues el término. ¿Hay algún? Voy a compartir. Bueno, déjeme ver a alguien en el chat que escribió. Aquí, Eduardo Andrade, que no me sirve. Ok, Eduardo. Enterado. Perfecto, Eduardo, no se preocupe. Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla con ustedes. Vamos a continuar. Doctor, me anotó perdón, que ya estaba conectada, pero me tuve que volver a conectar porque no escuchaba la llamada. A ver, ¿quién es que no miro ahorita? Espérame. Irma Cabán. No, Irma, sí la anoté, Irma, no se preocupe. Ah, ok. Gracias, Sí, doctor. la vi que entró, no se preocupe. Ok, entonces hablábamos de la demografía y hablamos de la ley de los romanos, ¿sí? De esa parte.
Creo que nos quedamos por ahí, ¿no? Hablamos de la Lex Lulia de Maritandis Ordinibus. ¿Hablamos de eso? Con ustedes, a ver. Yes or no. Ya o nine. A ver. Alguien que me diga. A ver. Andan hipoglicémicos hoy. Vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos ayer? ¿O solo describimos la... Doctor, creo que se está confundiendo con el otro grupo de salud pública. Sí, por eso les pregunto, porque Sí, nosotros, es que usted tenía varias presentaciones de los determinantes de la salud. no hemos terminado terminamos ese. la última. Entonces creo que es comenzando esa presentación, doctor. Bueno, sí, por eso les digo, por eso les pregunto, porque a veces como son los mismos temas, ¿verdad? O temas muy similares, se me traslapa a veces, entonces tengo que preguntarles por los grupos. Ok, entonces estábamos comenzando, ¿verdad? Muy bien. Sí, doctor, yo recuerdo que preguntó qué era demografía. Ajá, exactamente. Bueno, nos quedamos por ahí. Lástima que perdemos tanto tiempo ahorita. Me duele perder ese tiempo. Bueno, ni modo. Entonces hablábamos que la demografía pues es un campo científico interdisciplinar. Dijimos ayer que participan muchas disciplinas, entre ellas la sociología, la economía, las ciencias sociales, la geografía. Todos son parte de ese estudio, porque ha evolucionado pues a lo largo de la historia. Y las contribuciones pues son de esas ciencias, de esas disciplinas que anteriormente les había mencionado. Podemos decir que la preocupación por la demografía pues viene desde tiempos antiguos. Y todo orientado pues y por la preocupación para preservar una civilización, para preservar su capacidad militar o preservar su capacidad laboral. Entonces nosotros sabemos que si de pronto se comienza a despoblar una nación, ¿qué va a pasar? Puede que su civilización colapse, como ha ocurrido en otros lugares, a lo largo de la historia. Puede que la capacidad militar no sea la adecuada, no se tiene la suficiente personal pues para tener un ejército que sea poderoso, un ejército que se pueda defender, y también puede que no se tenga la capacidad laboral tampoco. Vamos a meter a Rafael. Entonces, ya lo chequeé, Rafael. Cualquier cosa hay otro en el chat aquí. Juan Molina. Ajá. Ok. Ok. Vamos a ponerle Astrid aquí, no hay problema. Entonces, toda esa preocupación viene, entonces, no es algo que se preocupa nuevo. Digamos, los países actualmente que están preocupados por esto son muchos países de Asia, sobre todo Japón, donde hay una alta cantidad de población que es mayor. En otros países son los países europeos donde se ha visto eso. Esto que pues los ciudadanos comienzan a retrasar su matrimonio, comienzan a retrasar lo que es el número de hijos, incluso que tienen el número de hijos. ¿Y quiénes son quienes tienen hijos entonces en esos lugares? Pues generalmente son los extranjeros, los inmigrantes que tienen más hijos. ¿Por qué? No, se comienza a ver déficit de mano de obra en ciertas labores. Entonces, ¿qué se ve obligado ese país? A permitir la inmigración para poder suplir esos espacios, esas plazas que no se han ocupado en las cadenas de producción. Ya hablando de los tiempos de los romanos, allá debido a las guerras civiles que se dieron durante el siglo I antes de Cristo, pues aquí hubo una crisis de natalidad en Roma.
En este entonces, pues el emperador César Augusto, pues aprobó en el año, lo que les decía yo, que en el año 18 antes de Cristo, lo que era la Lex Julia de Maritandis Omnibus, que quería decir la ley Julia matrimonial. Entonces, ¿qué hacía con esto? Buscaban fomentar con esta ley el matrimonio y la natalidad. Entonces, le daban a las parejas un montón de prebendas, como ocurre actualmente, subsidios para su apartamento, para su casa, un trabajo, no sé, manutención para la población. En Alemania, digamos, a las madres solteras, el Estado les da un subsidio para el apartamento, para la mantención del niño, la educación es gratis. Y esto es como parte de lo que es ¿cómo se llama? El promover, pues, y mantener, pues, esa población. Allá en la Edad Media, pues, el historiador, sociólogo, demógrafo y además humanista, Ibn Khaldun, un árabe, se conoce como el padre de la demografía, pues fue el primero en considerar tomar datos estadísticos en sus estudios para representarlos y obtener otros datos representativos de lo que estaba estudiando. Allá ya más acá en el siglo XVIII, el señor Thomas Robert Malthus, que nació en Inglaterra, fue un erudito británico y que creó, pues, polémicas teorías sobre lo que es la demografía. Ejerció una notable influencia también en ámbitos no solo de la demografía, sino que también de la economía, la política, y es uno de los principales autores de la escuela de la economía clásica. También fue distinguido como ser miembro de la Royal Society en Inglaterra. ¿Qué hizo este señor Malthus? Pues fue uno de los primeros demógrafos, y en una de sus obras fue el ensayo sobre el principio de la población, que se publicó allá en 1798 y que se conoce también con el nombre del malthusianismo. Y ustedes pueden ver, todavía ese libro todavía se vende en la actualidad. Más de 200 años después, se está vendiendo todavía ese libro. ¿Y en qué se basaba este libro? Pues aquí la base de este libro era la afirmación de que la crisis en la que se encontraba inmersa Europa en ese entonces tenía su fundamento en cuestiones demográficas. O sea, la causa de los problemas de Europa eran por causa demográfica. ¿Cómo así? Este señor en su teoría o en su libro planteaba que el número de individuos, de habitantes, crece más rápidamente. ¿Cómo crece? Crece de manera geométrica. Cuando hablamos de crecimiento geométrico, pasa, ejemplo, de 2 a 4, de 4 a 8 y así 8 a 16. Y en cuanto a lo que eran los medios de subsistencia para esa población, lo hacen de manera aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, así. Con lo cual, la crisis era un elemento que era muy difícil de evitar. Mientras el número de individuos que había sería siempre y cada vez más que la cantidad disponible de alimentos. Entonces iba a llegar un momento que se iba a sobrepasar, pues ya no se iba a poder producir tanto alimento, esa era la teoría de que tenía alimento para tanta gente. Entonces, si ustedes ven, hay muchas películas, de esas películas apocalípticas y del futuro, que la población tiene que salir a saquear y viven en grandes ciudades, ya no hay campos, no hay vegetación, debido a que ha habido una explosión demográfica gigante. Otra película, no me acuerdo cómo es que se llamaba esta, que todo era monocultivo, había un monocultivo, la diversidad de alimentos había cambiado, prácticamente se alimentaban de lo mismo. En otras películas de los años 70 llegaban a tanto que se alimentaban con lo que se llamaba Soylent,
y el Soylent era hecho a base de incluso de los cadáveres de las personas que fallecían. Los convertían en unas como galletas, y había un Soylent Green y un Soylent Yellow, creo que era, o así, no me acuerdo. Una película de los años 70, imagínense ya, película tan vieja ya con esos conceptos. Entonces, eso era la teoría de Malthus, pues que la población estaba creciendo más rápido de lo que se podía producir insumos y se podía producir alimentos, porque crecía geométricamente mientras la cadena de producción, lo que eran los alimentos, crecía aritméticamente. Por lo tanto, las políticas reformistas, en opinión de Malthus, no iban a solucionar el problema de la pobreza en ese entonces. Más que todo, pues se mostraba seguro que simplemente empeoraría la situación, derivando al intervencionismo y a economías de carácter socialista. Entonces, lo que iba a ocurrir era eso, iba a haber un intervencionismo y se iban a crear economías de carácter socialista. Y frente a las políticas reformistas, en cambio, la solución que daba este señor Malthus era reducir las tasas de natalidad, reducir el nacimiento de la población, especialmente en aquellas clases desfavorecidas. Imagínense, en esa época tenía este pensamiento este señor. Y siempre hablando de la demografía, como podemos decir, lógicamente la demografía es una de las partes de las ciencias sociales. Nos va a estudiar aquellos acontecimientos que ocurren a los miembros de una población a lo largo de su vida. Esta demografía tiene dos dimensiones. Una que es la medición y la otra que es la explicación. Entonces nosotros medimos. ¿Y qué medimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto hay? ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos trabajan? ¿Quiénes mueren? Esa es medición. Medimos a ver cuántos tenemos de cada tal. Y ahí viene la explicación, la segunda dimensión. Un ejemplo, como dice la pregunta, ¿por qué producimos emigrantes? ¿Por qué está emigrando la población del país? Vaya, ¿por qué está emigrando la población del país? Por ejemplo, para que miremos la explicación de esa medición. A ver, cualquiera. Por las condiciones económicas, el desempleo. Sobre todo, ¿verdad? Condiciones socioeconómicas y económicas más que todo. Otra razón podría ser lo que está ocurriendo en la Ucrania por la guerra. Cuando hay guerras, gran cantidad de migración. Bueno, ocurrió en Colombia. En Colombia, cuando estaba lo mejor de la guerra, la gente migraba hacia Venezuela. Había un montón, porque toda esa región de ahí, con frontera con Venezuela, pues era campo de batalla entre lo que era el ejército y la FARC. ¿Qué ocurrió ahorita con la situación económica que está pasando en Venezuela? ¿Qué ocurre actualmente? ¿Cómo es la migración? Ahora los venezolanos están migrando hacia allá. El conflicto en Colombia prácticamente se ha terminado. Pero ¿qué pasa ahora? Por la situación económica en Venezuela, pues la gente ahora está migrando hacia lo que es Colombia. Lo mismo ocurre en Latinoamérica, pues están migrando los salvadoreños, están migrando los hondureños, los nicaragüenses, costarricenses, muy pocos. Ellos les va un poco mejor. Guatemaltecos, todos hacia Estados Unidos. Entonces son esas condiciones. Nos explica el por qué producimos emigrantes. ¿Por qué hoy mucha gente llega a vivir 80 años? ¿Por qué? Porque tenemos un mejor sistema de salud, tenemos, ¿cómo se llama? Medios laboratoriales que detectan de manera precoz pues las enfermedades, tenemos tratamientos que son efectivos, entre otras cosas. Entonces, con la demografía nosotros medimos eso es lo que queremos medir y al mismo tiempo explicamos cuáles son las causas de por qué esa medición. Y podemos definir en manera general a la demografía como aquella ciencia cuyo objeto pues es el estudio de las poblaciones humanas, ¿verdad? Poblaciones humanas con respecto a la dimensión, a su estructura, a su evolución y sus características generales.
consideradas principalmente desde el punto de vista cuantitativo, o sea, de medir. Miramos la dimensión, qué tan extensa es esa población, cómo está estructurada, cómo está formada. En la India está formada por castas, en otro lugar puede estar formada por, no sé, por diferentes tipos de la religión, también podría ser budistas, shintoístas, no sé. Su evolución, cómo ha ido evolucionando esa población a lo largo del tiempo, cómo se ha visto que de pronto predomina una población infantil o predomina con el pasar de los años va predominando y va en su periodo de transición demográfica hacia una población que es personas mayores de mayor edad. Si nosotros definimos dentro del ámbito de la salud, a la demografía, pues es la ciencia que estudia las poblaciones, especialmente en lo referente a su tamaño, a su densidad, a su fertilidad, su mortalidad, su crecimiento, distribución de edades, fenómenos migratorios y estadísticas vitales. Así como la interacción de estos factores con las condiciones sociales, culturales y económicas de la población. Entonces va un poco más amplio ya que la definición que teníamos al principio. Aquí ya nos habla no solo del tamaño y la densidad pues, de esa población, sino que cuál es su fertilidad, cuántos nacen, cuántos se embarazan, su mortalidad, cómo están muriendo, pues cuáles son las causas de esas muertes. El crecimiento, cuánto crece esa población, crece en 1.5%, crece en 1.5%. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre lo que es el crecimiento de la población, entre la diferencia entre los que nacen y los que mueren. Y si nosotros tenemos demografía, ¿qué es la población? Pues dentro de la demografía, pues la población es un conjunto de individuos pues, que va a estar constituido de forma estable, o sea, no se van a desgregar, lo que están constituidos de forma estable y con características que van a trazar su perfil y sus límites. Nosotros vamos a saber quién es un hondureño, cuál es un hondureño y hasta dónde llegan los hondureños. Estas características que tienen estas poblaciones pueden ser de diversa naturaleza, pueden ser territoriales, pueden ser políticas, pueden ser jurídicas, étnicas, religiosas, aunque las características más comunes que se tiene pues son la geografía o territorial. ¿Cómo definimos a un hondureño? Es aquel que nace dentro de las, ¿cómo se llama? Dentro del territorio nacional. O aquel que nace en una aeronave con matrícula hondureña. Usted sabe que si uno nace en un avión, digamos, o en un barco, uno puede tomar la nacionalidad en la que está registrado ese barco o ese avión. ¿Sabían ustedes eso? A ver. No, doctor. No sabían Yo eso ustedes. Solo pensé ¿Sí? que era con el espacio aéreo o el espacio marítimo, pero no por el lugar de donde viene la aeronave. Sí, si usted está fuera ya, espacio internacional, nació en un avión, puede optar por la nacionalidad. No sé si todavía se aplica, pero esa era la regla antes, nací en un barco. La nacionalidad del barco usted podía tomar esa nacionalidad, o incluso creo que dentro de las embajadas, porque las embajadas se consideran territorio de ese país que le está representando ahí, aunque estén fuera del país, es todo lo que está dentro del circunscrito al muro o la delimitación del terreno de la embajada, es territorio de esa nación. ¿Ustedes han ido a Tegucigalpa y han pasado por la embajada francesa en Tegucigalpa? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho eso allá en Palmira? ¿No? Pues ustedes pasan por la embajada y ustedes van a encontrar dentro de la entrada de la embajada
van a encontrar policías de la gendarmería de Francia, o sea, policía local, que está custodiando ahí la entrada de la embajada. Entonces, la misma policía que anda en Francia está ahí dentro de esa embajada, guardando la entrada. ¿Por qué? Porque se considera que de la entrada hacia adentro ese es territorio francés. Por eso nadie lo puede sacar usted de una embajada, porque está en territorio extranjero, en ese caso. Entonces, esas son las características que puede tener una población, como decíamos, de diversa naturaleza. Pueden ser características, pueden definirse por características territoriales, por características políticas, jurídicas, étnicas, religiosas, aunque la más común es lo que es la geográfica o la territorial. Desde el punto de vista demográfico se considera población los habitantes residentes, ya sea de un país, de un municipio o de una ciudad. ¿Cuáles son los habitantes de San Pedro, de un país? ¿Cuáles son los habitantes de San Pedro Sula? Pues son todos aquellos que viven dentro del casco urbano de San Pedro Sula. ¿Cuáles son los habitantes de Cortés? Son todos aquellos que viven dentro de los límites territoriales del departamento de Cortés. Si ustedes van para el lado de occidente, al llegar a Naco y cruzar el puente que hay, al cruzar el puente ustedes ya están en Santa Bárbara. Del puente, antes de cruzar el puente, están en Cortés. Entonces hay Naco Cortés y Naco Santa Bárbara. Los divide el río, es el río Naco. Y ustedes sabían que Naco ya era una población que aparecía en los mapas de la conquista. Era uno de los puntos clave, ¿no? de las comunidades clave para ir hacia Guatemala. Cuando San Pedro Sula no había nada en San Pedro Sula. ¿Okay? La demografía, pues, estudia las poblaciones en una doble dimensión. ¿Cómo es eso así? Si nosotros hablamos de una de las dimensiones es el conocimiento de la población en un momento dado, y de ello se ocupa lo que es la demografía estática. Yo quiero estudiar a la población este día de hoy, o un periodo de hoy hasta hace un mes o un año, vaya. Eso es una demografía estática, porque solo agarro un periodo de tiempo, ¿verdad? O sea, ejemplo, ¿cuál es la población de un lugar? Yo solo agarré los datos. ¿Cómo se diferencian según persona, lugar y tiempo? ¿Cómo se diferencian según edad, sexo y estado civil? Una demografía estática, porque solo estoy teniendo midiendo en un momento dado. En cambio, en la segunda dimensión, esta estudia la evolución de la población a lo largo del tiempo, como les decía al principio, ¿verdad? Lo puede estudiar, vaya, la población hondureña, cómo ha ido evolucionando desde 1970 hasta los 1980 o los 2000 o a los 2010. Entonces aquí yo puedo ver o investigar, ¿verdad? Cómo están naciendo, cómo nacen, cuáles son las condiciones de nacimiento, que nacen más hombres o mujeres, están inmigrando o están emigrando fuera del territorio nacional, los individuos de la población, siendo esto ya parte de la demografía dinámica. Entonces, yo voy midiendo cuántos van naciendo, cuántos están inmigrando, cuántos mueren, cuántos emigran. Entonces, ¿por qué? Porque eso es fluido, es dinámico. Todos los días muere alguien, todos los días nace alguien, todos los días inmigra alguien, todos los días emigra alguien. Entonces, es la área de la demografía dinámica. En cambio, la estática, pues solo nos mide cuál es la población que se tiene en el departamento de Cortés. ¿Cómo se diferencian según persona, lugar y tiempo? ¿Cómo se diferencian entre edades y sexo? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Eso es parte de la demografía estática. ¿Cuál es el interés que tiene la aplicación de la demografía en la salud pública?
Como nosotros sabemos, tanto la demografía como la salud pública tienen como objeto el estudio de la población. Ahí estamos claros. Sin embargo, la salud pública tiene interés por los problemas de la salud y enfermedad de la población, en este caso, mientras que la demografía, pues, de esa población lo que va a estudiar es la dimensión, su estructura, la dinámica que tiene esa población. Pues esa es la diferencia. Aunque ambos se interesan por el estudio de la población, pues lo hacen de diferentes formas. El interés es diferente. La salud pública, los problemas de salud y enfermedad, y lo que es la demografía, pues la dimensión, la estructura y la dinámica de dicha población. Aplicaciones de la demografía en la salud pública. 1. Elaboración de tasas y otros indicadores sanitarios, estudios epidemiológicos y también planificación y programación en salud pública. También pueden ser cambios en los problemas de salud, pueden tener repercusiones demográficas, es decir, en la dimensión o estructura o dinámica de la población y viceversa. ¿Qué puede ocurrir aquí? Hay una epidemia, muere la gran parte de la población, ¿y cómo va a ver afectado eso? Pues vamos a ver la disminución de la población, la despoblación muchas veces de ciertas áreas debido a la epidemia, o que se ve afectada un segmento de la población en particular, digamos como la población infantil. Cuando hablamos de nosotros de las enfermedades en los menores de 5 años, cuando no hay un buen control y se nos están muriendo muchos niños por desnutrición, se nos están muriendo muchos niños por diarreas, algo que puede ser totalmente evitable. Entonces, aquí los problemas de salud y enfermedad también pueden tener repercusiones demográficas en este sentido. Esto no lo vamos a ver, no es necesario mencionar la COVID, ya lo hemos saturado de él. ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza la salud pública? Esto fue tomado de un artículo español, y por eso van a encontrar ahí que dice Zaragoza y Burgos en este estudio, pero se aplica a lo que tenemos nosotros aquí en el país. ¿Cuáles son las fuentes de información por eso? Pues, si nosotros tenemos, uno son la elaboración de indicadores sanitarios. Para eso nos sirve se utiliza la demografía en la salud pública. Para lo que es la elaboración de... Permítame, jóvenes. ¿Quién está mandando? Creo que es uno de ustedes. Carlos, déjeme ver, Carlos. A ver. A ver, Carlos Daniel Hernández. No, Carlos, no lo había notado. Porque cuando pasé lista no había entrado todavía. ¿Qué? ¿Qué? Uy, sí. Se había salido, Carlos. Entonces, para esa elaboración de los indicadores de salud, como son las tasas de mortalidad o incidencia, generalmente se utilizan fuentes de información demográfica. Y estas son los censos y el padrón. Creo que el último censo que hubo fue el de Indesa en el 2019. Estos salen 2 años después de que se realizaron, porque este salió en el 2021. Y esto lo hacemos, se utiliza esa fuente de información demográfica, el censo y el padrón, pues para obtener ese denominador del indicador, o sea, la población con la que se va a trabajar. Además, las defunciones ocurridas en una población se obtienen, al menos en los países desarrollados, de las estadísticas de mortalidad, que son también fuentes de información demográfica. Si nosotros hablamos como una fuente de información demográfica, los censos demográficos, pues en la mayoría de los países es la fuente de datos más usada para o sobre características de una población.
Estos censos son de extrema importancia para la elaboración de indicadores y la planificación en el ámbito de la salud. Y no solo en el ámbito de la salud, sino que también en el ámbito de la economía, entre otras cosas. Otras fuentes de datos demográficos son los censos de vivienda, lo que hacen casa a casa. Los registros civiles, donde están las actas de matrimonio, donde están las actas de defunción, nacimiento, y también la estimación, las estimaciones las anotan en el Instituto Nacional de Estadística. Les voy a subir la página para que ustedes puedan ver y puedan accesar ahí. Si necesitan alguna información, pues ahí la pueden obtener. Los datos demográficos son necesarios pues para calcular muchos de los indicadores que están, lo vemos en el INDEC. Entre los datos que usa un censo nacional vamos a encontrar la población total de la nación, tanto por sexo, por edad y origen étnico. Vamos a poder encontrar lo que es el aumento de la población, o sea, cómo va creciendo, en qué porcentaje. La proporción rural y urbana, cuántos viven, cuál es la proporción de los que viven en las ciudades, cuál es la proporción de los que viven pues en el área rural. Y, perdón, podemos encontrar lo que es la razón de dependencia. ¿Y qué es esa razón de dependencia? Son todos aquellos que están por debajo de los 15 años de edad y aquellos por encima de los 65 años. ¿Y eso por qué? Porque en muchos de los países se permite trabajar a partir de los 15 años y se deja de trabajar a los 65 años cuando se jubila. Entonces, los que están antes de los 15, los que están después de los 65, pues pasan a ser parte de depender muchas veces de alguien que está trabajando. Pues se llama razón de dependencia. Otra cuestión, los censos demográficos son fuentes secundarias de datos cuando los utilizamos como denominador de muchos indicadores, lo que son tasas, proporciones o razones, en esos indicadores de salud. Entonces, aquí nos va a servir, son como las tasas de mortalidad, las tasas de incidencia y de prevalencia de enfermedades, accidentes y hechos de violencia, tasas de prevalencia, factores de riesgo y secuelas de accidentes, hechos de violencia y razón de camas hospitalarias por población. Todo eso nos va a servir como fuente secundaria, pues, esos datos demográficos. La necesidad de cada vez mayor información, pues, se ha convertido o ha convertido a los censos en una herramienta muy importante para los sistemas de información en los países, ¿sí? Ahí nos damos cuenta cuántas mujeres en edad fértil hay, nos damos cuenta cuál es la población que está dentro del rango ¿cómo se llama?, de edad para laborar, o cuántos estudiantes o cuántos infantes podemos tener, cuántos adolescentes, adultos jóvenes, ¿verdad? Los datos se recopilan para toda la población, o sea, mediante las entrevistas personales, llegan a las casas, pues esos encuestadores, a hacer las preguntas. Y en otros países, pues,
Ok, cheque, Valerie, gracias. Vamos a ver, entonces, vamos a estar pendientes de esto. Roberto Josué. Entró. Cristi Samara. Cristi sí me escribió que tenía problemas. Sí, Cristi ya tenía problemas con el internet. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos viendo, hablando de la demografía y decíamos que voy a compartir con ustedes que de los censos demográficos pues eran una de las principales fuentes de información para demográficas que se utilizan en la salud pública. Estos censos se hacen en la gran parte de los países, o en la mayoría de los países, cada 10 años. ¿Y por qué se hacen cada 10 años? Porque es bastante caro y es difícil la logística que lleva organizar estos censos. No crean, es carísimo hacer un censo. Y lo que es la información que arroja se difunde aproximadamente 2 años más tarde. Yo le voy a mandar uno de estos, que es uno de estos censos, que es el de INDESA, que se hace aquí en el país. Este censo de INDESA, de hogares, y no me acuerdo qué más, tiene el componente de salud, se publica cada 10 años. Hay otras fuentes de información en salud que son bastante importantes, que se llama los indicadores básicos de salud de la Organización Mundial de la Salud. Estos salen anuales. Voy a ver si les consigo el más reciente para que lo puedan tener ahí, les puede servir para clases posteriores. ¿Cuáles son las fortalezas que tienen esos censos? Uno es que tienen una alta representatividad, pues nos van a proporcionar un registro completo o casi completo, podría ser, del total de la población del país. Uno que otro se escapa, ¿verdad? Que no es censado. La periodicidad, puesto que aunque la recopilación de 10 años, es útil disponer de esa información que tenga en cuenta el momento en que se recopila, especialmente como punto de referencia. Entonces partimos de punto de referencia desde donde se recopila esa información. Entonces, representatividad, periodicidad. Otra de las fortalezas de los censos es que tienen una alta sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Ya que el censo es una tarea de un organismo gubernamental, siendo un organismo gubernamental, este va a asegurar los correspondientes recursos y la base legal para poder llevar a cabo los censos posteriormente. Otra de las fortalezas es el conocimiento de la distribución de la población en función de las características importantes, y la última es la inclusión de preguntas acerca de la salud. Pues dentro de esos censos no solo se mide cuántas personas viven, qué edades tienen, dónde trabajan, cuál es su ingreso, sino que también se incluyen en esas encuestas, se incluyen lo que son preguntas acerca de la salud. ¿Cuándo fue el primer censo que se llevó a cabo en Honduras? Pues el primer censo de la población hondureña lo llevó a cabo el obispo Fernando de Cardiñanos, ahí en 1791. Y este censo arrojó como resultado que vivían más de 96,000 habitantes en todo Honduras. Imagínense, todo Honduras vivían 96,000 habitantes en aquel entonces. De acuerdo con ese anuario estadístico de 1889 del doctor Antonio R. Vallejo, que fue el que realizó la investigación, y encontró que decía que la población de 1791 es el resumen general de los diocesanos que resultó de la visita que hizo por los años 1789 a 1791 a los pueblos de nuestras diócesis el ilustrísimo señor obispo, Fray Fernando de Cardiñanos. Eran bien formales para darles título a la gente, ¿no? Y de la que dio cuenta al rey por medio del Real y Supremo Consejo de Indias el año últimamente citado, en 1791. Entonces hablaba el obispo que la diócesis de Honduras pues se componía de 135 poblaciones, 231 valles, 96,421 almas
distribuidas en la jurisdicción de 35 juratos, de 35 parroquias. Entonces, en eso se resumía Honduras. Habían 96.421 almas. Entonces, existía la posibilidad que usted pasara varias horas camino a Tegucigalpa y no se encontrara nadie en la calle. Habiendo solo 96.000 en todo el territorio nacional. Y aquí, bueno, ese es un ejemplo que se mostraba ahí. Ustedes pueden ver, ¿qué pasó aquí? Pueden ver acá, pues en 1791 habían 96.421, ya para 1950 eran 1.368.000, para el 2010 eran 8.046.000 y para el 2012 8.400.795 hondureños. Siempre dentro de las fuentes de información demográfica que se encuentran que utiliza la salud pública, pues nosotros podemos encontrar también los estudios epidemiológicos. Si hablamos de los estudios epidemiológicos descriptivos, estos se utilizan fuentes para estos de información demográfica para definir la población de referencia, o sea, se usa el censo del padrón. Si se quiere identificar los municipios, digamos, de Aragón como ejemplo, con mayor riesgo de cáncer de pulmón, no solo hay que conocer el número de nuevos casos diagnosticados de cáncer de pulmón en el periodo que estamos estudiando. O sea, los casos, la incidencia, pues los casos incidentes en cada municipio, sino que se necesita también conocer la población de referencia de cada uno de ellos. ¿Qué población tiene ese municipio? ¿Cuántos habitantes? Además, el padrón municipal también puede ser útil para la extracción de muestras representativas de la población en un municipio para la realización de encuestas de salud. Si los estudios son analíticos, también pueden ser útiles las fuentes de información demográfica para estos. Por ejemplo, en un estudio caso control poblacional sobre cáncer de cuello uterino llevado a cabo en Zaragoza, los controles se obtuvieron del padrón municipal. Entonces, para eso nos puede servir lo que es el censo y el padrón municipal. Los estudios descriptivos valoran la frecuencia y distribución de las enfermedades en las poblaciones con relación a variables ubicadas en tiempo, lugar y persona. Estos estudios descriptivos pues, nos pueden aportar indicios que van a contribuir a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores de exposición y estado de salud o enfermedad. Entre los estudios descriptivos encontramos los estudios ecológicos realizados sobre poblaciones y la serie de casos y controles transversales y los transversales realizados sobre individuos. O sea, nosotros queremos hacer un estudio descriptivo de la población, vamos a utilizar un estudio ecológico. Si lo queremos hacer sobre individuos, no hacemos series de casos y estudios y un estudio transversal, descriptivo transversal. Los estudios analíticos valoran los determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando o rechazando hipótesis generadas por los estudios descriptivos. Para eso nos sirven los estudios analíticos. Buscamos rechazar esas hipótesis encontradas en lo que son los estudios analíticos. Y esto es con el objetivo, pues, de identificar factores de riesgo o no solo de riesgo, sino que factores protectores de una enfermedad. Muy importante que ahí siempre nos centramos nosotros en la enfermedad, pero tenemos que ampliar nuestro horizonte, tenemos que ampliar nuestra visión a lo que es también aquellos factores protectores de la enfermedad. Los estudios analíticos pueden ser observacionales, estudios de casos y controles, estudios de cohorte o intervencionistas, cuando nosotros hablamos de ensayos clínicos, ensayos de campo o ensayos comunitarios. Muy bien. La planificación y programación de acciones de salud, el conocer pues el tamaño y la estructura de una población es útil en este caso, ¿verdad? De la planificación y programación de acciones de salud.
Y esto es útil porque vamos a saber cómo asignar los recursos en salud. Ejemplo de esto, una población envejecida requiere más servicios de geriatría y servicios de dependencia. Permítanme jóvenes, me dan un segundo, me tengo una pequeña emergencia ahorita. Solo denme un segundito, ya regreso.
Ay, disculpen, jóvenes, la verdad que surgen a veces unas cosas que, no sé, hay días que no funcionan, la verdad. Ok, ¿cuánto tenemos todavía? Unos minutitos, solo para terminar la idea. ¿Quién más mandó? No me voy porque tengo que llegar a otra clase. Sí, está bien, perfecto. Bon. Entonces, para terminar, ¿tienen que ir a clase ahorita la mayoría? Díganme ahorita para no atrasarlos. A ver. ¿Me dice? ¿Sí tienen clase? Ah, ok, muy bien. Entonces quedémonos acá. Vamos a ver cómo recuperamos el tiempo en la próxima clase, ¿sí? Muy bien. Y esto yo se los voy a subir, o creo que ya los tienen en la plataforma. Revisen. Si no, en la noche yo me encargo de subir lo que hemos visto ya. Muy bien. Entonces, cualquier cosa, pues ya saben, se comunican conmigo. Que tengan una feliz tarde, una feliz fin de semana. Descansen, estudien también. ¿Ok? Gracias, Luego doctor. se cuidan. Ay, disculpen las molestias. Hoy sí estuvo terrible. No se preocupe. Okay. Es terrible, hoy es terrible. Qué barbaridad. Doctor, no sé al final si a mí me anotó. A ver, permítame. Voy a dejar de compartir. ¿Quién me habló ahorita? Carlos. Carlos Hernández. Creo que sí lo anoté, Carlos. Déjeme ver. Es que hay dos Carlos Carlos. Daniel. Carlos Daniel Hernández, sí. Sí. Sí lo tengo anotado. Ah, ok. Gracias, Tengo la doctor. orden. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. Nos vemos. Feliz fin de semana. Se cuidan. Descansen.